Palique Divulgativo. Ciencia, cultura, Canarias. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Bienvenidos al capítulo número 126. Una semana más aquí contando la ciencia y la cultura de Canarias y acompañado del mejor equipo posible. En primer lugar, Adrián Flores, ambientólogo, activista, pajarero. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo ha ido la semana? Bien, con muchas ganas de este paliquito, la verdad, porque, bueno, no voy a hacer spoiler, pero Limitado tiene un perfil que es un poco nuevo para Palique, pero que estamos súper emocionados por tener y que va a ser súper interesante seguro. Sí, de hecho creo que es el primero de su rama profesional, o sea que vamos aquí a ver, a improvisar. Y como nos gustan a nosotros estos paliques, que no tenemos ni idea del tema y venimos a aprender, así que van a ser las preguntas de los niños atendiendo a la clase. Dicho todo esto, en segundo lugar, pero no menos importante, Víctor de León, biólogo, capitán Vejeque. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va todo por las tierras conejeras? Yo bien, yo bien. A ver, en primer lugar, varias cosas. O sea, seguimos con este tema de el misterio, de quién es el invitado y demás, cuando está claramente en el título. Y sin embargo, lo que la gente se está realmente preguntando es, ¿quién es ese presentador de voz aterciopelada que está dando paso a sus compañeros? Pues ese presentador de voz aterciopelada, según mis compañeros, soy Daniel Prieto, soy físico y rara vez de este podcast. Y bueno, como siempre, y desde el capítulo ya hemos perdido la cuenta, no sé cuándo dejamos de rotar los presentadores, pues el presentador de este palique y de este proyecto. Como han adelantado mis compañeros, como ha adelantado Adri, como han comentado Víctor también, hoy tenemos invitado. Hoy él es graduado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y tiene el máster en Liderazgo Político y Social por la Universidad Carlos III. Es natural del Puerto de la Cruz y su carrera como politólogo y escritor le ha llevado a lugares muy dispares. Ha sido becario como consultor de recursos humanos en la Oficina de la ONU en Chile, asesor político del Gobierno de España, donde ha trabajado como asesor de asuntos internacionales del ministro de Salud, antes, durante y después del confinamiento, es decir, de ese año 2020 que a muchos no nos gusta recordar especialmente, y también redactor de los discursos del presidente del gobierno, de lo que luego hablaremos. Además, ya para rematar, ha sido DJ en las fiestas de fin de año de la Orotava, que eso es un dato que me parece tan fascinante y que luego diré algo al respecto porque es que de verdad es que me parece fan. Cuando nos ha pasado la biografía al invitado y ya hemos visto ese dato, yo le he dicho a Víctor, ¿esto es coña? ¿Esto es cosa tuya o es verdad? Pero no, es verdad. Me han jurado que es verdad. Además, actualmente, entre otras cosas, es profesor de la Escuela Literaria de Tenerife, donde enseña sobre escritura teniendo en cuenta su obra, pues como Cuadernos en Subtrópico Norte, publicado en 2022, un libro collage con relatos, algún verso y un atisbo de novela, y La Mujer Volcán, publicado en 2024, biografía a cuatro manos de la activista LGTB y política canaria Carla Antonelli. Porque hoy palicamos con Marcos dos Santos. Marcos, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por pasarte por Palique y esperamos que lo disfrutes. Hola, hola, muchas gracias a ustedes por invitarme, por favor, qué lujo y qué nervio. El mejor DJ de las fiestas de fin de año lo rotaban. Bueno, tanto como el mejor, no. Pero, pero ya contaré el detalle de cómo acabé ahí, como muchas de las ocasiones en mi vida, por pura coincidencia y oportunidades que de repente se convierten en anecdotario. Matizar, por si acaso, porque luego me van a freír los haters, que como asesor en el Ministerio de Sanidad no estuve 3 años. O sea, en mi etapa, yo sospecho que has hecho un poco de búsqueda en LinkedIn y el LinkedIn está como aglutinado, pero en esos 3 años estuve primero en presidencia del gobierno, luego en sanidad, yo entré en la parte ya de post comienzo de la estrategia de vacunación, o sea, de lo que es 2021-2022. Matiz cerrado, efectivamente he sido DJ en las fiestas de la Orotava, también en la Sala Cuenca, en Pirandello, en Madrid, y en algunas fiestas privadas de amigos y amigas. Y sí, y intento ser escritor y artista. En resumidas cuentas, podrías haber dicho
Marcos es un villero mamarracho millennial renacentista y ya está. Es que mira que vi ese vi el concepto de millennial renacentista en redes cuando te estaba stalkeando, precisamente confirmamos que estuve viendo tu LinkedIn, porque LinkedIn es el santo grial del stalkeo para este podcast. Hmm. Entonces, con eso lo confirmamos y mira que me dio pena no meterlo a la presentación. Mira que lo pensé y se me fue. Pero bueno, ya para que los oyentes no tengan que esperar más y arrancar ya y sumergirnos por completo en esta entrevista, vamos a cerrar presentación y pasar a la entrevista. No, you're not alone, I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Bueno, Marcos, la primera pregunta que solemos hacer a todos los invitados que se pasan la primera vez por Palique es la de rigor, es la pregunta clásica de este podcast, que es ¿por qué estudiaste ciencias políticas? ¿Qué te llevó a meterte en la carrera? Y más teniendo en cuenta que es la primera persona que ha estudiado eso, que se pasa por el podcast, así que puedes a lo mejor aprovechar un poco para aquellos que no lo sepan, en qué consiste la carrera de ciencias políticas. Pues como la mayor parte de las decisiones en mi vida ha sido una casualidad entrópica, es decir, una especie de caos que consiguió su orden, ¿no? Yo cuando era pequeño era muy entusiasta del conocimiento, de leer lo que se me pusiera encima. Mis padres solían tener en la mesilla de noche en el salón de la Orotava la revista Muy Interesante, de divulgación científica que ustedes bien conocen y que toca todos los palos. De repente te suelta un artículo de epigenética, otro de geografía, otro de tribus urbanas en el sur de México y un poco esa perspectiva holística me fue despertando intereses por rachas. Primero, que yo recuerde, como muchos niños y sobre todo como mi sobrino actualmente, quise ser paleontólogo porque vi Jurassic Park en el Teobaldo Power en la Orotava y bueno, aquello fue como, Dios mío. Entonces le pedí a los reyes todos los libros, me sabía los nombres en latín, los omnívoros, los herbívoros, los carnívoros, los de la Patagonia, los de no sé qué, los de no sé cuál, todo perfecto. Luego a poco me fui dando cuenta de que aquello estaba difícil, ¿no? Sobre todo cuando en conocimiento del medio nos decían que Canarias no dio para los dinosaurios porque llegó un poquito más tarde. Entonces pasé a querer ser arqueólogo, momento Egipto, momento culturas y civilizaciones antiguas o grandes romanos, griegos, son todos humanos, como dicen las bistecs. También tuve mi faceta, quiero ser geólogo o vulcanólogo, que se conectó también con un momento así como medio místico, embrujada, de comprarme el libro de las sombras y piedras semipreciosas y conocer las propiedades de la amatista, la pirita, la guaparina y saber dónde se encontraban, en qué países, en qué planeta, ¿no? y así fui encadenando rachas de quiero ser esto, quiero ser lo otro. Luego ya en la adolescencia empezaron a definirse las personalidades y lo que tenía claro era que quería mandar. Yo quería mandar y yo le preguntaba a la gente, ¿en qué carrera se manda? Y no me dijeron políticas, me dijeron en ADE, en Administración de Empresas. Dije, bueno, venga, va. Pasa que me suena un poco aburrido y también me gustan los idiomas. Vamos a ver, vamos a ver. Recuerdo que en bachillerato se me cruzó, no sé por qué, la idea de meterme en la carrera diplomática, pero no tenía ni puñetera idea de cómo se accedía. Imagínate, un chico de la Orotava, principios de los 2000. Y la casualidad, la entropía, fue que en un verano en la aldea de mi padre en Galicia, porque yo soy medio canario, medio gallego, mi hermana se había dejado uno de estos libros que nadie lee, pero que son realmente útiles de las universidades con la planificación pedagógica. Y empecé a cotillar las carreras y de repente veo ciencias políticas y veo que es una carrera que tiene derecho, que tiene historia, que tiene filosofía, que tiene antropología, que tiene relaciones internacionales. Digo, esto suena bien, porque son asignaturas que en bachillerato me han entusiasmado y porque además, por lo que veo en la planificación curricular, es una carrera puente para hacer relaciones internacionales. Oye, igual este es el camino. No tenía yo en ese momento una gran motivación política, no estaba muy conectado con la conversación ni con la actualidad. No, era un adolescente que escuchaba a Britney, que iba a tomarse el Malibú con piña con los de la Orotava y que ansiaba con mudarse a Madrid, no tenía grandes aspiraciones ni historias. Entonces, poco menos que de rebote entré en ciencias políticas y luego pues ahí sí que se precipitó todo, porque dio la casualidad y el contexto de que yo estudié en Somosaguas,
la facultad donde fue profesor Pablo Iglesias, un par de años antes de que irrumpiera todo, de que irrumpiera el movimiento 15M, de que Podemos surgiera. Digamos que estuve en el lugar oportuno, en el momento adecuado para nutrirme de todo ello y además una cosa llevó a la otra y me enganché en movimiento estudiantil, feminismo, derechos humanos, colectivo LGTBI, bla, 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 bla. Y al final hice más. O sea, la carrera fue una casualidad y las asignaturas las sacaba y las estudiaba, estupendo, todo perfecto, pero digamos que la formación real la tuve en la calle, en las manifestaciones contra el gobierno de Mariano Rajoy, por los recortes, la sanidad pública, la educación pública, la universidad pública. Ahí fue cuando me fui curtiendo y bueno, ya la vida fue dando muchas vueltas. Y como has podido continuar en mi LinkedIn, es completamente loco, esquizofrénico, acuariano, zigzagueante. Uno, porque sí, porque tengo una personalidad poliédrica e inconsistente, pero dos también, porque el mercado profesional en ese momento era el que era y tenías que adaptarte y sacar lo que se pudiera. Y en una de estas, pues acabé metido en recursos humanos y trabajé en consultoría de grandes empresas privadas durante un montón de años. Y estuve en cooperación al desarrollo, y estuve en la ONU y toda la historia. Pero vaya, que la pulsión de fondo que se fue cocinando fue la de ser escritor, que es lo que más me interesaba y en lo que más me siento representado hoy por hoy. Bueno, de todas formas, antes de entrar en esa faceta como escritor, que yo creo que es la que todo el mundo está diciendo, Dios, qué ganas, tenemos que entrar, ¿qué es esto? Y demás. Claro, seguramente haya muchas personas, yo incluido, cuando nuestro amigo en común Mario me lo comentó, que les habrá llamado la atención eso que comentaba Dani de que tenemos delante de nosotros una persona que estuvo escribiendo los discursos del presidente. Cosas extrañas que la gente puede decir, oh no, este es el Pedro Sánchez en la sombra o algo por el estilo. Entonces, vamos a entrar un poco en ese tema, pero primero, sí que nos llamó la atención que estuviste en muchísimas cosas dentro como asesor de asuntos internacionales, en el Ministerio de Salud durante el COVID, etcétera. Te queremos preguntar antes de esta parte, que ya empezamos a enlazarla con la escritura, ¿en qué consiste tu trabajo en esa época tan convulsa que comentabas post mediante COVID, como asesor o exactamente lo que hicieras? Bueno, como les he explicado, al final el bagaje de ciencias políticas te da una formación bastante amplia y multidisciplinar, siendo que yo siempre tuve foco en relaciones internacionales, me formé en idiomas, trabajé en cooperación internacional, en acción contra el hambre, en la ONU, etcétera. Pues en un momento determinado, cuando se produce una modificación del gobierno y entra Carolina Darias, ministra canaria, como ministra de Sanidad para tomarle el testigo a Salvador Illa, hay una remodelación del gabinete y se busca este perfil. Se busca un perfil, digamos, amplio, multidisciplinar, pero con foco en internacionales. Entonces yo venía de ya trabajar en presidencia del gobierno como escritor de discursos, lo cual te hace tener una visión bastante macro de todos los asuntos y especialmente de la gestión sanitaria en cuanto estalló la pandemia y nos tocó estar ahí a tope y conectado con un poco, como te decía, con otras habilidades que yo tenía previas de cooperación internacional, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces llegas ahí y fundamentalmente te conviertes en una Paquita Salas. O sea, yo tenía que hacer de todo. Yo tenía que hacer tablas de Excel, informes, gestiones de reuniones, bilaterales estratégicas, discurso, por supuesto, también, atención a stakeholders, o sea, todo lo que te puedas imaginar, desde lo más micro, tonto y mundano y de oficina que puede hacer cualquier persona, hasta interpretar en inglés español, español inglés, la reunión con la ministra y el doctor Tedros Adhanom, director general de las Naciones Unidas, que estaba yo ahí en el G20 en Roma con ellos y preparar las bilaterales y priorizar un poco los mensajes políticos, alinear la estrategia del ministerio con los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud, órgano multilateral fundamental y que, como bien saben, que habrán leído en las noticias últimamente, está bajo ataque de la extrema derecha liderada por el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, pues eso, de repente hay gestiones que son como mucho más, digamos, políticas, otras son más de oficina de día a día y muy poco sexy, y otras que es un término medio entre lo técnico y lo político, y ahí evidentemente requería una labor de formación constante con los departamentos técnicos, escuchar a farmacia, escuchar a salud pública, escuchar al Plan Nacional del VIH-Sida, escuchar a ordenación profesional, todo, integrarlo
y aportar tu granito de arena en la medida de lo posible. ¿Y qué les puedo comentar como ejemplo? Pues yo qué sé, estoy muy orgulloso dentro de los errores y aciertos que habré cometido en esa etapa profesional, estoy muy orgulloso de mi implicación en el gran proyecto de donación de vacunas solidarias a terceros países, porque España cumplió rápidamente ratios y récords de vacunación de su propia población, todo se ha dicho, no solo gracias a la labor del gobierno y de los empleados públicos, sino también y sobre todo a la cultura de la vacunación de la sanidad pública de este país y a la medicina de atención primaria que se dejó los cuernos. Bueno, entonces, habiendo avanzado en las ratios de vacunación de la población en España y teniendo un stock importante gracias a la compra centralizada que hizo la Unión Europea, bueno, se tuvo una iniciativa, se dijo, oigan, una pandemia no conoce fronteras, desborda los límites territoriales. O sea que está bien, nos hemos encargado de la gente nuestra de aquí, toca ser solidarios con América Latina, con África, con Sudeste Asiático y poder decir que yo estaba implicado en todas esas gestiones, pues para mí es un honor que me llevo, ¿no? Bueno, y además durante este tiempo estuviste escribiendo los discursos para el presidente, que por ese tiempo ya era Pedro Sánchez. Y para quienes nos escuchen y estén un poco flipando de al presidente le escriben los discursos, ¿nos puedes comentar por encima, esto es una práctica habitual, cómo se hace esto? Y por curiosidad ya personal, si tienes algún tipo de, digamos, limitación o algún tipo de, ¿cómo decir?, formato al que tienes que enmarcarte, algún tipo de cosa por el estilo, a nivel curiosidad. Ujú. Vale, sí, es una práctica habitual y más habitual debería ser, compañeros. El lenguaje construye realidad. Las palabras transforman la vida y las cosas y sobre todo en las personas que tengan, como diría Spiderman, un gran poder y por lo tanto una gran responsabilidad. O sea, estoy hablando de políticos, estoy hablando de empresarios, estoy hablando de artistas. Anda que no nos quejamos muchas veces de las patujadas que dice según qué persona que tiene luego X consecuencias para la vida de la gente incluso. Entonces sí, es una práctica común, independientemente del partido político que la gestione y de sea en España o sea en otro gobierno, que haya escritores de discurso. He conocido escritores y escritoras de discurso de otras ideologías, de otros países. Por ejemplo, yo estuve viviendo en Buenos Aires una temporada y conocía, digamos, a mi colega, a mi homólogo de Países Bajos, que escribía para el primer ministro Mark Rutte en ese momento. Como comprenderán, una figura del calibre de un presidente del gobierno tiene muchísimo trabajo, muchísimas decisiones que tomar, muchísimas reuniones que tener, mucha gente a la que atender, muchas intervenciones parlamentarias, mucha tralla, y con lo que se queda el común de los mortales es con sus palabras. Es decir, la punta del iceberg vale muchas veces más que todo el trabajo de hormiguita que los empleados públicos, que los expertos técnicos hacen horas y horas y horas y horas y horas. Entonces todos tenemos que sumar un poco ahí esfuerzos para configurar, ¿no? Y a la hora de la verdad, cómo ordenas las palabras, cómo introduces los datos reales, empíricos y contrastados, sobre todo en estos tiempos de la desinformación, son fundamentales y faltan manos, faltan manos. Entonces, explicado el propósito y la necesidad de que haya profesionales de la palabra en entornos de exposición pública como un gobierno, pues la metodología depende mucho ya del contexto, del estilo, del jefe que te toque. Y aquí de verdad, yo quiero hacer un ejercicio de pedagogía. Yo sé que muchas veces la política suena como un universo paralelo, pero créanme, la política se parece más a la vida real de lo que quizás estemos incluso dispuestos a aceptar, ¿no? Con sus luces y con sus sombras. Y eso también significa, en cotidianidades, significa que la forma en la que tú hagas tu trabajo va a depender de cómo esté montado el equipo, va a depender de las prioridades del tiempo, de la actualidad, va a depender del estilo de tu jefe. No sé si han estado muy conectados digamos, lo que ocurría en el gobierno en esa época, pero yo he tenido distintos jefes intermediarios entre los altos jefes, directores de departamento, directores de gabinete, etcétera, que han ido cambiando. Entonces, cada uno pone su imprenta y eso afecta también a la metodología. No hay un discurso igual a otro, aunque se intente tener una cierta coherencia en el método y en el lenguaje, ¿vale? Como comprenderán, no es lo mismo preparar un videomensaje para las fiestas de San Bartolomé de Tirajana, con todo el cariño del mundo a la gente de allá, que preparar una intervención parlamentaria
sobre los presupuestos generales del Estado. Entonces, pues para unas fiestas de pueblo, puedes estar como más relajado, más buen rollo, no, en principio no tiene que haber polémica, conectas con la gente de ahí, les preguntas qué guiño les gustaría recibir, esto y lo otro, y luego pues tu jefe, sea un presidente, sea un ministro, secretario de Estado, entra y dice esto sí, esto no, esto tal, esto pascual. Bueno, eso se puede considerar más o menos sencillo, pongámosle. Pero una intervención parlamentaria para defender unos presupuestos generales del Estado igual requiere muchas revisiones, requiere mucho dato técnico que tienes que supervisar una y otra vez, no solo las cifras, no solo las propuestas políticas, sino conectarlo con lo que está pasando en la actualidad. Me lo invento. Imagínense que ahora yo tengo que elaborar el discurso de los presupuestos de la Universidad de La Laguna para el rector, ¿no? Entonces tendrán que estar acompasados con la actualidad, ¿no? También tendré que tener en cuenta qué está ocurriendo en el entorno, qué se está diciendo por parte del gobierno de Canarias, qué está pidiendo la comunidad educativa y docente, y tú ahí vas escuchando los insights y vas configurando un poco la propuesta en ese sentido. Y luego, insisto, dependiendo del jefe que tengas por encima, intermedio, pues habrá más nivel de corrección, más nivel de para adelante y para atrás. Hay veces que tú preparas algo con todo el entusiasmo y rigor del mundo y se tiene que modificar en el último minuto porque ha sucedido algo. O sea, hay un método, es muy como la literatura. ¿Puede haber un método? Sí. Técnicas también. Verosimilitud, por supuesto. Pero hay una parte de ciencia de magia que depende de los acontecimientos y de la huella humana. A mí hay una cosa, antes de entrar ahora con el bloque ya escritura y vamos a tope con ello, que me da mucha curiosidad porque, claro, nosotros estamos aquí, ya vamos flipando con este dato desde que Víctor nos lo contó y fue como, ah, vale, ok, todo bien. Entonces, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención porque es verdad que yo siempre he sido bastante asiduo de la actualidad política, me gusta, pues si pillo una intervención de, yo qué sé, Sánchez tuvo una intervención ayer, creo que fue, en relación al acuerdo con Junts por el decreto, por el Real Decreto. Entonces, si pone esa rueda de prensa, hay gente que dice, ok, hago zapping y sigo con otra cosa, a mí es una cosa que me gusta escuchar. Además, Sánchez creo que como orador también es muy bueno, no, dejándonos de lado inclinaciones políticas y todo el rollo que hay, sino que orador me parece bueno. Y yo quería preguntarte, porque claro, hablas también de ese intermedio, entonces no sé si tú en el momento de escribir esos discursos ya buscabas como ese toque, o sea, es decir, para que esto suene a algo que dice él, o sea, rollo, que suene a Mm. Sánchez. Entonces, no sé si tú lo haces más a tu estilo y luego ya él y el intermedio lo adaptan y hacen las correcciones para adaptarlo a sí mismo, o intentas tender a ese parecido. Hombre, uno tiene que ser profesional y yo lo que tengo que hacer es adaptarme a la voz discursiva de la persona para la que trabajo, como comprenderán. Y Pedro Sánchez tiene un estilo concreto, Carolina Darias tenía otro estilo y otras personas que no están en mi currículum, para las que también he escrito, tienen otros estilos y yo tengo el mío y tal y pascual. También el mismo Pedro Sánchez no tiene el mismo registro cuando hace un meeting para su capilla, para el partido, que cuando tiene una intervención ante empresarios, que cuando tiene una comparecencia parlamentaria, uno tiene que adaptarse un poco a la audiencia, como hace un profesor de física, ¿no? No va a decir lo mismo a alumnos de bachillerato en una charla de quiero fomentar las profesiones STEM, ustedes pueden, métanse en la ciencia, sí, la ciencia mola, ¿no? O sea, no es lo mismo ese registro que cuando tengas que hacer un paper en el Congreso de la Universidad de Granada para exponer los avances en investigación astrofísica del IAC. No es lo mismo, ¿no? Siendo la misma persona. Pues ahí va. En todo caso, lo responsable y lo que yo intento siempre, por supuesto, es hacer un ejercicio de simbiosis, de yo introducirme proactivamente en la voz discursiva de la persona para la que trabajo, que es mi molde de referencia, y mi valor añadido puede estar en alguna ocurrencia, algún guiño, algún gesto, que de todas formas la persona interviene. O sea, no nos creamos que porque haya un escritor de discursos se le hace todo y tu jefe lo lee y chao pescado. No. Esa persona se lo juega cada vez que habla, así que interviene y corrige y modifica y pone su parte. Por eso digo que es un proceso más simbiótico de lo que parece. Oye,
evidentemente, todo el mundo cuando hace algo con cariño y con profesionalidad y con entusiasmo, a veces deja un poquito de huellita, ¿no? Entonces, cuando tocaba temas de Canarias, como comprenderás, yo ahí Master Key 40 entre las dos y poniéndole saborío y acento y almogrote en la medida de mis posibilidades. Y además eso gusta y todo el mundo sale ganando, porque la audiencia que escucha, pues está contenta con que una persona que no es del territorio ha tenido la sensibilidad de escuchar a una persona que sí es del territorio e incorporar ese mensaje. Pero siempre insisto, uno tiene que ser profesional y adaptarse a la propuesta. Entonces yo, como buen Paquita Salas millennial renacentista en mi faceta de escritura, cuando toca trabajar para un proyecto de exposición pública, sea del gobierno o de otra categoría, pues yo me adapto a las condiciones del jefe y buen rollo. Y cuando es mi propia obra, pues ya hago más un poco lo que me da la gana. Pero sí, te mezclas con esa persona pero vamos, no soy ni el primero ni el último en este planeta que ha hecho esto, ¿eh? Hay series que pueden ver ustedes que les recomiendo a la audiencia. Hay múltiples, ¿no? Tienes House of Cards, tienes El ala oeste de la Casa Blanca, tienes Wagon Noir, que es francesa, y la más verosímil de todas, Borgen, la de Dinamarca. Y ahí pueden ver un poco cómo funciona la dinámica interna de los gabinetes. Apuntadísimo todo esto y también apuntado que cada vez que a Pedro Sánchez se les escape un ¡chos, niño, chiquita armada! Eso fue que parte del discurso lo escribió Marco. Ah, Tratando de buscar esa impronta. Pero a mí me gusta mucho porque mi padre, de pequeño, siempre me decía que la política era un poco teatro. No porque los ujú. políticos no se crean las cosas que están diciendo, sino que al final están proyectando. No es una conversación entre amigos, no es un discurso académico, es muchas veces hasta una contraposición ahí de argumentos delante de un público y tienen un poco como que tener también ese liricismo incluso a la hora de escribir. Y tú precisamente de escritura sabes mucho, porque además de todo este tema de política, ciencias políticas, etcétera, también te formaste en literatura y escritura en el Hotel Kafka, en la Escuela de Escritores de Madrid. ¿Consideras que esto formó, digamos, una evolución natural en el desarrollo de personaje de Marcos dos Santos? Quiero decir, si esta formación como escritor es algo que tú consideras aparte a lo mejor de otros perfiles que tú tengas, o si realmente era esta evolución natural hacia el perfil de persona o de profesional en el que te querías convertir. Muy buena pregunta. Bueno, como dije al principio, intentando colar un palabrote medio científico, cada vez creo más en la entropía, ¿no? En esa inercia del caos que genera patrones cósmicos. Entonces, yo de pequeño escribía mucho, típicas redacciones en el Colegio Salesianos de la Orotava y que la profesora Laura me hacía leer en público todos los viernes. Entonces, esa semilla siempre estuvo ahí y yo siempre fui además muy lector. Emergió con fuerza en un momento de mi vida en el que tuve yo una catarsis existencial y me fui a vivir una temporada a Berlín y ahí empecé y me di cuenta de que me quedaba mucho por delante. O sea, mis primeros textos dan de verdad vergüencita, vergüencita. Pero bueno, es un trabajo constante de por vida, leer, 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 formarte, adquirir técnicas e ir aprendiendo. Entonces, pasar por la escuela me parecía necesario porque una vez más voy a defender públicamente la necesidad de que seamos personas formadas, educadas y en ejercicio constante de aprendizaje. En este momento reptiliano de la anticiencia y el anticonocimiento, gente, por favor, lean todo lo posible todo el tiempo, que luego nos la cuelan por todas partes. Bueno, cerrado este claim, creía necesario ponerme las pilas en técnica narrativa, porque escribir no es cualquier cosa. Para mí escribir es uno de los oficios más difíciles que he podido desarrollar en mi vida. Y he trabajado en comunicación, en recursos humanos, siendo DJ, poniendo copas, he hecho múltiples tareas y escribir me parece la más profunda y retadora. Entonces, tengo la suerte de conocer escritores y escritoras muy chachis en Canarias, en el resto de España, incluso en América Latina, a los que siempre pido consejo. Y en su momento, cuando estaba yo un poco empezando a crear mis primeros propósitos de obra, me dijeron, mira, estas son las escuelas de referencia que puedes encontrar en España, tuki, 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 y empecé, bueno, pues escritura creativa y relato breve con Hotel Kafka,
luego vanguardia en la Escuela de Escritores, por supuesto, también me formé con poesía en la Escuela Literaria de Antonio Molinero en Tenerife, de la cual soy profesor de relato breve, como bien comentaron, lo fui en los últimos 2 años. Y en cada sitio, con cada estilo y con cada recurso, he ido incorporando pues nuevas posibilidades a mi técnica de escritura, porque es que sí, o sea, de verdad, el arte, yo defiendo el arte por el arte, fenomenal, pero el arte tiene técnica, el arte tiene intertexto, y cuando tú vas a leer un buen libro, hay una estructura, un arco narrativo, una profundidad, un tono, una lírica, un ritmo, unas intersecciones, hay conflictos, hay tropos, o sea, quiero decir, hay toda una maquinaria detrás de cada página y requiere, para mí, seriedad e implicación, del mismo modo que cualquier vocación requiere saber de qué estamos hablando y no decir tonterías, pues escribir un libro, aunque sea ficción, para mí es una responsabilidad artística. Y además de esta formación que hemos comentado, ¿crees que tu origen insular, tu sentimiento de canariedad ha influido también en tu forma de escribir? Absolutamente, absolutamente. De hecho, para mí es uno de los temas cruciales por lo menos en los últimos años, ya veremos el futuro, de mis conflictos, no conflicto en el sentido problemático, conflicto en el sentido dialéctico, de aquello que te tensiona y te genera preguntas interesantes sobre qué quiero escribir y cómo quiero escribir, ¿no? Cuadernos del Subtrópico Norte, el título, que por cierto es mega barroco, me arrepiento ya, qué coñazo, la decisión. Pero bueno, en su momento tenía en mi cabeza funcionaba que lanzaba el mensaje de, uno, esto es un cuaderno, por lo tanto aquí hay rebujatos, estoy experimentando, no se piensen, es mi obra novel, por favor, no me maten. Y dos, Subtrópico Norte, que es un oxímoron geológico, climatológico de nuestro querido archipiélago macaronésico, que como sabíamos en conocimiento del medio, se inserta en un clima subtropical húmedo, ¿no? Entonces, para mí eso daba un juego para explorar el campo semántico, las temáticas, contradicciones y personajes que me interesaba proponer en ese libro. La canariedad está presente, por supuestísimo, ya desde el principio. Ahora, mi propuesta de canariedad es confusa, contradictoria, a veces más para arriba, a veces más para abajo. Asumo perfectamente la condición de mi biografía diaspórica. O sea, yo nazco y me crío en Canarias, sí, pero ¿en qué Canarias? Yo soy el primero de la saga tinerfeña de mi familia. Mi madre es palmera. Y la realidad de La Palma no es la misma que la realidad de Tenerife. Partamos de esa base porque podemos estar de acuerdo en que el archipiélago canario es un universo de diferencias no solo microclimáticas, geológicas y paisajísticas, sino también sociológicas, ¿no? Entonces, para hablar de lo canario hay que hablar de las canariedades en plural. Es unido al hecho de que mi padre es gallego-portugués y que genera una conexión también para mí permanente en todos los veranos en los que voy a la aldea y en los que me expongo a otro idioma y a otra propuesta dialectal y de léxico y de paisaje y de todo, sumado a que yo a los 18 años me fui a vivir a la península y he estado casi 15 años en la península, o sea, la península y en el extranjero. He vivido en Madrid, he vivido en Berlín, he vivido en Chile, he vivido en Argentina, a lo que voy es que mi canariedad pasa inevitablemente por el filtro de la diáspora. Y eso, bueno, no es ni bueno ni malo, es mi condición. Y eso genera a veces miradas más críticas, a veces miradas más románticas, a veces miradas más distanciadas, a veces miradas más objetivas, a veces miradas más privilegiadas, lo que tú quieras, cada uno que llegue a la conclusión que le parezca. Pero en todo caso, no puedo renunciar a lo que he sido, porque por suerte no soy un robot de inteligencia artificial. Soy un humano con sus sesgos, sus mochilas y sus experiencias. Y yo recuerdo que cuando llegué a Madrid, sin planteármelo como una bandera súper ideológica, sino de forma natural, yo me resistí a pasar a pronunciar la Z, yo me resistí a usar el vosotros, yo me resistí a dejar de usar guagua. Luego hay otras nivelaciones dialectales inevitables, dejas de usar el pasado simple y pasas a usar el pasado compuesto para todo, en fin, cosas. Y que no juzgo, que cada persona tiene su camino dialectal y su expresión, pero lo canario me ha atravesado y está, quien haya podido leer la poca trayectoria que tengo, lo verá.
y de nuevo, de una forma caótica y zigzagueante y unapologetic. Hay textos que tienen un ejercicio de diccionario académico, diccionario canario de la lengua, de buscar ¿no? De buscar el argot, de localizarlo y de hacer ese esfuerzo más realista. Y hay ejercicios en los que hago lo que me da la gana porque el lenguaje como escritor para mí es una herramienta de exploración. Entonces, creo que es interesante, creo que es importante y además creo que hoy hay un momento muy bonito en la literatura canaria y en la expresión artística del archipiélago donde hay voces de todo tipo, cabe gente de todo el palo. Por supuesto, mención especial a Andrea Abreu y el foco espectacular que nos ha dado Panza de Burro, pero ahí podemos ver una propuesta posicionada en la que la historia de Isora y lo que transcurre en la parte alta de Ico de los Vinos es prácticamente un ejercicio antropológico de un altísimo nivel de detalle y excelente, ¿eh? A nivel filología es una cosa espectacular. Luego tienes otros autores y autoras que no, que optan por un castellano más formalista. No me gusta la palabra neutro porque el lenguaje neutro no existe. Eso es una concepción política y territorial, ¿no? Eh, y luego hay otros canarios que están en el medio. Bueno, la condición de la canariedad a cada uno lo atraviesa como sea, en mi caso, está presente. Ahora que nombraba justamente Panza de Burro, no quiero dejar de recomendar la adaptación teatral de Delirium Teatro, que tengo a dos amigos currando allí, a Javi y a Delia, que se enmarcan en unos papelones. Yo tuve la suerte de verla aquí en el Leal y de verdad, ahora vienen de hacer 9 funciones seguidas en Madrid, con que yo sepa que juraría que lleno en todas y ha sido un exitazo, una paliza también, entonces les mandamos un abrazo desde aquí. Y en relación a la canariedad, a mí hay una reflexión que justamente lo que comentaba, que creo que al final puede que ahora por el atisbo de lucha, por el atisbo de identidad que se le está dando, ese matiz que se le está dando últimamente, es verdad que hay como un sector muy reactivo frente a las distintas interpretaciones que se le puede dar al concepto. Y creo que es todo lo contrario al final, porque la riqueza de la canariedad ya solo la vemos solamente sin salir de Canarias, en el sentido de que es lo que comentabas, cada isla es un universo, cada isla es una identidad propia, un concepto de ver la canariedad de una forma distinta, y ya no solo a nivel geográfico, sino a nivel de foco, es decir, nosotros podemos enfocar, nosotros muchas veces presumimos de canariedad desde el punto de vista natural, de su flora, de su fauna, de su protección ambiental. También hay gente que lo hace desde el punto de vista de las letras, de sus escritores, o de su música, o de su forma de hablar. Y son todos conceptos de canariedad de un objeto, sí, filosófico, por decirlo de alguna forma, de identidad, que está ahí, que está presente, que permea a toda la gente, que hay gente que la rechaza, hay gente que la acepta, hay gente que la luce, hay gente que la oculta, y que es una parte fundamental de nosotros. O sea, hay gente, incluso esa gente que a lo mejor la rechaza, sigue estando presente, porque al final creo que es más en territorios tan pequeños, en territorios insulares como son Canarias, es algo que no podemos obviar, o sea, que está ahí, que nos ha marcado en nuestro desarrollo, en nuestra forma de ver el mundo y en nuestra forma de ser al final. Total. Y además, Dani, yo creo que es una oportunidad. O sea, yo creo que la paradoja canaria es una oportunidad para elevar la reflexión hacia el mundo. Porque al final, Canarias, ¿qué es? Es un territorio archipelágico en el Océano Atlántico, es un territorio inevitablemente tricontinental, porque somos de la placa africana, somos geográficamente africanos y africanas, que a veces se nos olvida. Tenemos pasaporte europeo y por lo tanto hay una serie de condicionamientos políticos, económicos, sociales y legislativos que tienen que ver con la Unión Europea y con España y todo perfecto. Y está el vínculo historiográfico con Latinoamérica que es inevitable y que va más allá del hecho de que hablemos de ustedes y de que nos encante el carnaval. Tiene que ver con las abuelas y bisabuelos que estuvieron en Cuba en el siglo XIX, que estuvieron en Venezuela en el siglo XX y que tiene que ver con unos vínculos que están muy presentes y que nos dan una oportunidad de elevar la reflexión sobre la relación entre identidad y territorio en un mundo muy convulso en el que no sabemos para dónde van los tiros, porque pensábamos que la hiperglobalización iba a arrasar todas las identidades territoriales
Y eso preocupaba sobre todo al discurso progresista, y ahora nos encontramos con que para una gran parte de la extrema derecha lo que mola es volver a ser supernacionalistas y superproteccionistas. Entonces, el guirigay está servido, ¿no? Sin ir más lejos, el gobierno de Estados Unidos. O sea, Trump quiere ser neo ultra proteccionista, todo para adentro, racista, deportación de personas migrantes, America First, el Golfo de América y todo lo que él se invente, pero por otro lado se ha hecho muy amigo de señores tecnofeudales que acumulan la mayor parte de la riqueza del planeta y que no entienden de fronteras y que no quieren entender de fronteras y que quieren expandir su imperio del dato sin regulación y sin control alguno. Entonces, por eso digo, igual me estoy yendo como muy para arriba, perdón si me pongo intenso, pero creo que Canarias nos ofrece esa posibilidad de mirar desde la complejidad, la poliedria, la contradicción, desde el mestizaje en un sentido muy amplio, desde la herida también. O sea, yo creo que todas las reflexiones son posibles. Por ejemplo, yo ahora me estoy formando, quiero hablar con toda la delicadeza del mundo porque es un asunto muy delicado, pero me estoy empezando a formar en todo lo que tiene que ver con el pasado preimperial canario, con todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios, con todo lo que tiene que ver con entender que Guanches son la isla de Tenerife y no las demás islas, que hay mucha gente que todavía sigue confundiendo, con el legado a Masig, con lo que se está intentando rescatar y con cómo eso también configura nuestra existencia en el mundo en el que estamos, porque como diría Eduardo Galeano, las heridas abiertas de América Latina, ¿no?, siguen presentes. Entonces creo que desde mi punto de vista, no con ningún ánimo de revancha ni de pelea, sino con un ánimo de conocimiento situacional, saber de dónde venimos. O sea, no tiene me parece, si nos ponemos ya un poco de nuevo en adalí desde la ciencia y el conocimiento, me parece un poco fuerte, no sé cómo lo ven ustedes, que en los 15 años que han transcurrido entre que nosotros fuimos al instituto y hoy, las teorías sobre el origen de las primeras poblaciones de Canarias hayan cambiado tanto y tan rápido, y que en los últimos 15 años hayan aparecido yacimientos románicos en el islote de Lobos o ánforas del siglo V en Lanzarote que reconfiguran por completo nuestra concepción de lo que había en Canarias antes, ¿no? Y ahora, yo he escuchado teorías, que alguien me corrija si es necesario, de que cabe la posibilidad de que las poblaciones originarias canarias tengan que ver indirectamente con la hija de Cleopatra, porque estuvo casada con el rey de Mauritania, y entonces hubo unos quilombos ahí en el noroeste de África de mandar a trabajadores forzados a picar piedra para la metrópoli. Bueno, en fin, a lo que voy. Hace falta más conocimiento, hace falta más recursos e investigación para los profesionales canarios que están recuperando el patrimonio histórico, y que la memoria histórica, y esto creo lo voy a elevar como autocrítica para la izquierda española en general, la memoria histórica no empieza y acaba en 1936. La memoria histórica puede ir un poquito para atrás y ahí Canarias quizás pueda contribuir, ¿no?, como puente de preguntas de lo que fue España y Europa en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, y cómo eso ha configurado el sistema mundo de hoy por hoy, que esto estudié yo en Ciencias Políticas, Habermas, el centro, la periferia, bla, 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 que tampoco me quiero enrollar mucho. Pero vaya, que lo nuevo es viejo, lo viejo es nuevo, porque miremos cómo está haciendo, como Trump quiere ser ahora el nuevo imperio, como Putin quiere ser ahora el nuevo viejo imperio. Al final, es que son los 4 gatos de siempre. O sea, estamos hablando de la India, China, Europa, Irán y Rusia. Los grandes actores son los mismos que hace 1500 años. Bueno, en fin, perdón, que me pongo como muy friki del risk geopolítico, y a la conclusión a la que quiero llegar es que creo que nuestro archipiélago puede tener motivos de orgullo para pensar que en medio de nuestros cardones, basaltos y mar de salitre hay respuestas, y sobre todo hay preguntas interesantes, y sobre todo hay muchas cosas más allá del turismo de masas, que ya está bien y que vamos a ver si empezamos a regular y a diversificar la economía.
y haciendo un guiño a la ciencia y al podcast, que yo he hecho los deberes y me he informado, quiero intentar darle un poco de moral a la audiencia, cosa que llevan haciendo ustedes ya en todas estas 4 temporadas, que por cierto aprovecho para darles la enhorabuena, pero creo que tenemos que sacar pecho. Por ejemplo, yo no sé si la gente sabe que el observatorio del IAC, del Instituto Astrofísico de Canarias, está en el top 3 del mundo, solo detrás de Chile y Hawái. Yo no sé si la gente sabe que hace nada el IAC confirmó el descubrimiento de un exoplaneta en zona habitable a 20 millones de años luz. Es decir, las contribuciones de los estudios canarios a la ciencia del planeta son espectaculares. Yo no sé si la gente sabe que un spin-off de la Universidad de La Laguna, universidad que ha sufrido por activa y por pasiva el desprestigio de mucha gente interesada y desinteresada. No sé si la gente sabe que la Universidad de La Laguna hoy ha promocionado, al día de hoy ha promocionado un spin-off que se llama Booptix, que es una empresa de semiconductores y microchips que lo está petando en la industria de la transformación digital y que tiene los ojos puestos de grandes inversores porque puede dar el pelotazo en un momento en el que Europa necesita autonomía estratégica y soberanía tecnológica en un ámbito científicamente tan potente como son los microchips, ¿no? Entonces, en fin, perdón que me estoy poniendo así como muy... No, Marco, para nada, es maravilloso además. Yo quiero recuperar una reflexión que hiciste antes, ¿no? Que es que al final hablas de todos estos logros que ha logrado Canarias como su conjunto, pero es verdad que también es cierto otra cosa que mencionabas, que yo no lo había planteado a lo mejor de esa forma, pero es cierto, que es estas canariedades, pero que tienen una realidad en lo físico, en lo intelectual, en lo cultural y en todos los ámbitos. Yo voy a contar ahora una mini batallita antes de seguir un momento con la pregunta que te quería hacer, pero es que, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un proyecto en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote para luchar contra la desertificación, erosión, etc. Y justamente mañana llegan unas personas de Madrid que me decían, bueno, elige una isla para ir a visitarla y que nos cuentes un poco cómo va el proyecto. Y yo le decía, bueno, depende de lo que quieran ver. Y me decían, no, pero da igual, una cualquiera. Y es como, hostia, es que Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote no tienen nada que ver físicamente. En Gran Canaria es una isla súper forestal. En Fuerteventura reinan las gavias. Lanzarote está teñida de negro por las erupciones recientes y la forma en la que se relaciona la propia población con sus islas, con su suelo, con los cultivos, con las laderas, es que no tiene absolutamente nada que ver. No solo en el ámbito físico. Cualquier persona que le guste leer y que haya leído, por ejemplo, cómo es el norte de Tenerife a través de los ojos de Andrea Abreu en Panza de Burro, o el sur con la leche condensada de Aida González Rossi, o cómo es la Gran Canaria de los 2000 y pico de Mergen el Matati en Supersaurio, va a ver que son realidades que, bueno, hay cosas que tienen ciertos paralelismos, pero que realmente son muy diferentes entre sí. Y aun con todas, vemos que seguimos hablando de canariedad en lugar de a lo mejor hasta de la propia insularidad que por la que podría pelear cada uno, aunque suponemos que es mejor a veces aunarnos para tener un conocimiento común, siendo conscientes de la individualidad de cada isla, de cada municipio, incluso también de cada persona. Y como unidad canaria, sí que te queríamos hacer una pregunta que es un poco más breve, solo por curiosidad más bien, que si alguna vez has sentido como esa glotofobia o ese desprecio o miradita por encima del hombro hacia el, entre comillas, el español canario, que ya vemos que hay muchísimas formas de verlo, desde tus círculos a lo mejor literarios, porque entiendo que, bueno, una persona en Twitter siempre va a estar en contra de cualquier cosa, pero a lo mejor gente que le gusta la literatura, que también vea incluso el lenguaje canario como algo más brusco, más tosco o algo por el estilo. Bueno, yo en mi experiencia personal tengo que decir que en el ámbito de la literatura no me he encontrado con grandes resistencias, como mucho pregunta y luego se aclara y tan tranquilamente. Es cierto que la glotofobia está presente y afecta, por supuesto, al español canario. Sobre esto puede hablar con mucha más profundidad técnica y académica Antonio M. Piñeiro, estupendo profesor de la Universidad de La Laguna, o la periodista Naira Bajo de Vera, que están dándole mucha caña a este tema y de verdad son voces a las que hay que seguir. Pero sí, evidentemente, y esto yo lo amplifico porque creo que la voz canaria en el ámbito artístico está muy insertada con lo panhispánico, con lo latinoamericano, y yo he vivido una temporada tanto en Chile como en Argentina. Evidentemente, hace muchas décadas que está la discusión, el debate sobre
entre comillas, español neutral, entre comillas, español correcto, y cómo durante una temporada importante el español que se producía en España, y más concretamente en Barcelona y en Madrid, imperaba sobre los usos del español de la producción literaria general. Por suerte, ha habido contrapropuestas, sobre todo desde América Latina. Estamos hablando de Cortázar, estamos hablando de Borges, estamos hablando de Silvina Ocampo, Victoria Ocampo, es que la lista es eterna, y de Avilariño, Onetti, César Vallejo, bla, 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 que han ido ampliando el campo y que han ido diciendo, oigan, que es que nuestro español no es el mismo. Buen rollo, pero nosotros nos expresamos de este modo. Y eso se traduce en el hoy por hoy en una ola del llamado neoruralismo, que es una apuesta por reconstruir la oralidad, es una apuesta por recuperar los paisajes, el vocabulario de expresiones muy concretas, como es el ejemplo de Panza de Burro, de Andrea Abreu, como es el ejemplo de Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor en México, como pueden ser tantos ejemplos de otros distintos países, ¿no? Entonces, yo diría que la conversación sigue abierta. En mi caso, por suerte, no he tenido grandes resistencias. He tenido más bien, como digo, preguntas, dudas, curiosidades, anecdotarios, pero me he encontrado buena predisposición, tanto por las editoriales pequeñitas para las que he trabajado como para las grandes, porque yo he publicado tanto con Ediciones El Drago, Ediciones La Palma, que son ediciones canarias independientes tranqui, como Penguin Random House, Plaza y Janés, que ya es una edición, un grupo editorial más tocho y más grande. Y he de decir que por ahora yo no he tenido gran problema, pero no es óbice para reconocer que eso está ahí. Y que el señalamiento de mi acento ha estado más presente en otros ámbitos de mi vida. En ámbitos más de lo personal, incluso en anécdotas muy tontas como ligoteo. O sea, yo he llegado a tener episodios de latinofobia porque la persona que escuchó mi acento interpretó que yo era de Venezuela. Y yo en plan, ¿tienes algún problema con los venezolanos? ¿Pero eres venezolano o no eres venezolano? Y yo, tengo problemas con la gente que tiene problemas con los venezolanos o con cualquier persona porque sea de un sitio. Así que si quieres, paramos aquí la conversión. Y no les voy a decir cómo acabó porque fue aquello terrible y tragicómico. Entonces, lo que quiero transmitir es que está ahí y hay que dar la batalla porque, por ejemplo, a veces, quizás no con mala fe, pero se producen ecos de la hegemonía del castellano centrista, ¿no? Sucede mucho en América Latina que hay veces que las traducciones de obras inéditas de autores extranjeros o escritas en idiomas que no son el español llegan por el filtro de Madrid o Barcelona. Sucede, por ejemplo, en Argentina con un autor para mí muy importante, que no es tan famoso, que es Copy, que escribía en francés porque él huyó a Francia y entonces publicó muchos libros en francés. Y cuando se tradujeron al español, se encuentra un argentino con que hay un montón de referencias, anécdotas a su pasado argentino, pero escritas desde el vosotros con una persona que era argentina. Entonces eso produce un poco de shock, ¿no? Es como si, me lo voy a inventar, es como si ahora descubriéramos que hay un libro inédito de Mercedes Pinto, y ese libro llega a través de un libro en alemán y se pasa a traducir a España para rescatarlo, y en vez de hacer un ejercicio de adaptación al registro original de Mercedes Pinto, de repente se pasa por el filtro total de un lenguaje castellanizado que no se corresponda, siendo que Mercedes Pinto no era tampoco lucha canaria, pero quiero decir que tú ves los marcadores, hay matices, ¿no? Entonces, bueno, la glotofobia está. Yo, por suerte, no la he tenido que combatir en el ámbito de la literatura. A mí quería reflexionar porque estaba pensando justamente mientras lo estabas contando. No sé si será impresión mía únicamente o tú la compartirás en parte, sino puede que esa glotofobia que a día de hoy, claro, también es verdad que bueno, es un entorno, da igual. Vamos en el supuesto de que en esa sensación de que ha aumentado, a lo mejor hay como más rechazo, es como respuesta al incremento del orgullo de nuestra habla.
en el sentido de que yo, por ejemplo, cuando estaba en el cole y en el instituto, yo me sentía acomplejado, era como el rollo, no, estos hablan bien, nosotros hablamos mal. Esa idea estaba como permeaba mucho más a la sociedad. Y creo que es algo que ha cambiado. Es verdad que yo desde que empecé el podcast me he vuelto como súper canario. O sea, Adri tiene la coña de que me ha radicalizado. Y es verdad que yo antes sí que vivía muy ajeno a lo que era la ciencia, la cultura, el medio natural de las islas. Y a día de hoy lo tengo muy presente y muy orgulloso de él. Y es verdad que puede que a lo mejor que haya ha habido un aumento de la glotofobia precisamente por esa respuesta del pueblo canario, de la gente, de decir, oye, pues estamos orgullosos de nuestro acento, no nos vamos a esconder. O sea, no vamos a vivir acomplejados respecto al hecho de que hablamos distintos al señor o señora que es de Valladolid. Que no tiene nada de malo ser de Valladolid, pero en ese sentido, ¿no? Que es como ese es castellano correcto, entre muchas comillas, porque bueno, es un concepto que a día de hoy creo que si no está muerto, está ya a punto de fallecer. Pues probablemente tengas razón, claro. Visibilizar lo desconocido genera impacto y reacciones, por supuesto. Retomando un poco el tema de la escritura, las publicaciones que has hecho, el año pasado, sí, no me equivoco de fecha, ¿no? El año pasado publicaste la biografía de Carla Antonelli, Mm. que probablemente sea, bueno, para quien no la conozca, se titula La mujer volcán. Seguramente una de las obras LGBTQ+ de 2024, por lo menos, más importantes. Y queríamos conocer un poco cómo es ese proceso de escribir un poco entre dos personas, ¿no? Y si se puede, digamos, mantener una identidad propia o es muy difícil cuando escribes sobre alguien. Mm. Bueno, lo primero, gracias por ese titular. La verdad es que le sube uno el ego, me lo voy a quedar para próximas entrevistas. Nada, broma. Sí, bueno, pues imagínense, si antes les expliqué el ejercicio de simbiosis dialectal que implica trabajar para un alto cargo, pónganse en la situación de desdibujarte en la vida y obra de una persona como Carla Antonelli, que estamos hablando de una mujer trans de 65 años que salió de la Weimar franquista con 17, se fue al Madrid de la movida madrileña y tiene una odisea de relatos y anécdotas impresionantes. Y además tiene una personalidad muy volcánica, como su titular indica, y tiene un registro, y tiene un discurso, y tiene una visión de la vida mega bestia y mega marcada, y que además abre las puertas de su vida para que yo entre y conozca lo que la gente sabe y lo que la gente no sabía tampoco. Entonces, la labor fue, vamos, para mí el proyecto más difícil que he tenido en mi vida. Personal, profesional, literario, artístico y en todos los planos. Porque al final es un tesoro muy delicado. Tener en tus manos los dolores de una persona que ha visto, ha sufrido y ha sobrevivido a tanto. Desde lo que nos podemos imaginar, que tiene que ver con la violencia policial, la represión en el franquismo, palizas en calabozo, que tiene que ver con prostitución en el Parque Santa Catalina con 17 años, que tiene que ver con la primera hormona en medio de la precariedad, que tiene que ver con dormir en la calle, estar 3 días bebiendo agua y no tener nada de comida que echarse a la boca, que tiene que ver con las cuitas políticas cuando ya da el salto y es más famosa, que tiene que ver con negociaciones de alto nivel, por supuesto. Pero además, los apegos feroces que hay en el interior de cualquier familia, sobre todo cuando eres una persona distinta a lo que tu familia esperaba de ti, en el contexto nacional católico en el que esa familia te cría, ¿no? Imagínense ser una mujer trans de Weimar, insisto, en la España franquista, con una madre religiosamente activa, con un padre ganadero y exmilitar. Bueno, pues adentrarse en ese terreno genera mucha responsabilidad como escritor, porque yo también tengo mis sombras y mis morbos, y es muy tentador decir, madre mía, Carla, esto es oro, que se apague la isla de las tentaciones, esto yo lo quiero contar. Y ella, a ver, Marcos, bueno, con calma, que esto a mí me remueve ciertas heridas, ciertos traumas, y que es mi vida, pero afecta a otras personas. Yo cuando publique el libro también tengo que mirar a la cara a mi hermana Conchi, que fue profesora del Instituto Público en Weimar,
y a mi sobrina, y a mi gente, y a mi eso y lo otro, ¿no? Entonces, tienes unos malabares que para mí, te diré que que más delicados, fueron casi que más delicados que mis contribuciones anteriores escribiendo discursos para el presidente del gobierno, porque estamos hablando, bueno, siempre se dice lo personal es político, pero ¿y quién abre lo personal a lo político? Porque por suerte, en España, por suerte, no es necesario que sepamos la vida privada de los políticos y políticas de uno y otro partido. En el caso de Carla, la circunstancia es que su propio cuerpo ha sido escudo social. Entonces, inevitablemente sabemos más de ella. Y que ella tenga la generosidad de contar más, uff, es un temón, ¿no? Entonces, bueno, el reto era mimetizarme, por supuesto, con su voz en el proceso de coescritura, transcribir 25 horas de entrevista que grabamos en el Puerto de la Cruz, en Madrid, en La Orotava, no sé qué, más las llamadas, más los WhatsApp, más los testimonios a personas claves en su vida, más la contrastación con el contraste con dato historiográfico de esto ocurrió en esta fecha y entonces estaba sucediendo esto, qué estaba haciendo Carla en el momento del golpe de Estado, y ella contarme, ay maricón, yo en ese momento iba con mis taconazos de 20 centímetros a trabajar a la sala y de repente me veo que el taxista me mira con una cara flipando, no hay nadie por la calle, y digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Voy a los locales, no hay nadie, y digo, bueno, pues vuelvo para casa, y como vuelvo para casa, paso por la Fuente de Neptuno, y veo a 30 metros a los militares a las puertas del Congreso, y yo me escurro para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, que no me vean aquí a esta pedazo de mujer volcán en un golpe de Estado franquista, ¿no? O sea, quiero decir, esto y miles de anécdotas que tienes que esbozar con cariño, con delicadeza y con profesionalidad, ¿no? Y por otro lado, no solo está lo que Carla quiere que se cuente y el estilo que yo quiero aportar, sino el molde y los criterios de una editorial grande como es Penguin Random House, que también tiene su voz en el proceso, que nos han acompañado, que nos acompañaron en el proceso de escritura con mucho cariño y mucha profesionalidad, pero que vaya, que es que tienes en tus manos un auténtico percal. Es que encima tuvo que haber sido un tema muy difícil de afrontar. O sea, en Canarias hay muchas historias, también hay mucha gente contando esas historias. En tu caso, en el caso este concreto, es verdad que es una vivencia, es una historia vital que puede inspirar a muchas personas, que puede servir también de luz a muchas personas y también tenían esa responsabilidad de transmitirlo adecuadamente. Pero sobre todas esas historias y sobre todo en este caso de quienes las cuentan, sí que te quería hacer una pregunta para que te mojases ahora un poco, en plan, típico vídeo que vamos a poner en Reels de palique divulgativo para decir, mira lo que dijo Marcos dos Santos. te, te queríamos pedir tu opinión sobre el movimiento literario actual en Canarias. ¿Crees que tiene algo que envidiarle a otras regiones, que hay buena cantera, que ya no es que haya cantera, sino que hay profesionales, que marcha bien, que podría marchar mejor? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que estamos en un momento brillante de la literatura canaria. Creo que hay talento de sobra y no para de surgir. Ojalá más exposición, más visibilidad, más reconocimiento y más recursos, pero creo que hoy estamos mejor que hace 10 años y que hace 20 años. Eso no quiere decir necesariamente que se haga mejor literatura, pero sí se hace muy buena literatura. Eso quiere decir que conviven distintas generaciones porque hoy, 2025, están vivos Juan Cruz, Elsa López, Andrea Abreu, Katia Vázquez Reder, que ustedes la entrevistaron, autores emergentes que aparecen en la antología de jóvenes autores canarios te pondrán flores en el estómago, como Alba Tavío, Antonio M. Piñeiro, Covadonga García Fierro, Echey Medina, Beatriz Morales, Celia Lorenzo, y etcétera, etcétera, etcétera. Meriem El Mezdati, tú la nombraste antes, Aida González Rossi, Tiray Barroso, que tiene unos poemarios exquisitos, Fabio Carreiro Largo, o sea, María Valerón en Fuerteventura, Lana Corujo acaba de publicar con Reservoir Books un libro que se llama Han cantado bingo, que está basado en la isla de Lanzarote y que está ambientado en torno a la historia de dos hermanas al lado del volcán del Ahorcado. O sea, quiero decir, hay propuesta variada y de muchísima calidad para todos los gustos, para todos los niveles, para todos los registros, en poesía, en relato, en novela, también en dramaturgia, por supuesto. Y yo creo que es un momento precioso. Hay que darle las gracias. Yo en este sentido no se me cae nada los anillos. Creo que todos y todas podemos darle muchas gracias a Andrea Abreu,
porque el bombazo de Panza de Burro puso el foco, puso el foco. Y Andrea Abreu, por supuesto, y esto lo dice ella, bebe de una tradición que la trasciende, ¿no? Bebe de Víctor Ramírez y bebe de otras obras literarias muy chachi. Pero oye, al César lo que es del César. O sea, Panza de Burro ha vendido más de 100.000 ejemplares, ha sido traducido creo que a 20 idiomas. Para mí el orgullo que fue estar en una librería, en la librería Eterna Cadencia en Buenos Aires, que es la mejor librería de Buenos Aires, y ver Panza de Burro ahí, decir, wow, viva Ico, ¿sabes lo que te digo? Entonces, su éxito es el éxito de todo el mundo y creo que esta generación viene dando mucha caña. E insisto, no es solo esta generación, gracias al foco de Andrea, es que convivimos con Peña, que lleva publicando 40 años, Premio Canarias de Literatura, Elsa López, bla, bla, Iván Cabrera Cartaya, Sergio Barreto, joder, Bruno Mesa, que escribe como Los Ángeles, que tiene incluso aforismos, o sea, que hay propuestas para todos los tipos. Y también incluso ya se está gestando la siguiente generación. O sea, porque la peña que estamos un poco, vamos a decirlo así, en la constelación etaria de Andrea Abreu, Meriem, yo, Aida, Alba, etcétera, 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 ya tenemos entre 20 y pico y 30 y pico años. Pero es que ya hay peña con 16, 17, 18, 19 años que lo están dando todo en las sesiones del Café 7 en La Laguna, que están publicando sus poemitas en Instagram, que están participando en revistas literarias refrescantes como Agua Viva. O sea, yo creo que está bastante vivo y como profesor de la Escuela Literaria de Tenerife puedo decirles que ahí fuera hay un talentazo por descubrir, porque se te apunta todo tipo de perfiles en ese tipo de talleres que por suerte están financiados con dinero público, en este caso el Ayuntamiento de La Laguna. Son talleres que yo he dado en la Biblioteca Municipal de La Laguna y te encuentras con gente joven, gente adulta, jubiladas que tienen unas historias que se te va la olla, que dices, por favor, Carmenza, sigue escribiendo, que quiero escuchar, quiero saber más de este personaje que te acabas de inventar. No, 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 no. Yo súper a favor del momento literario canario actual, que no pare, que siga y que no sea una moda pasajera, porque hace falta que podcasts como Palique Divulgativo nos ayuden a llegar a todas las estanterías posibles, que las instituciones públicas se impliquen y que defendamos el libro canario y en general, que defendamos el libro como artefacto de humanidad, que nos reconecte con el conocimiento, con la experiencia, con el amor, con el desarraigo, con el consuelo, con la piel. El libro es el artefacto perfecto. Lleva 5 siglos vigente y no ha cambiado su estructura. Que vengan ahora los supercomputadores y la inteligencia artificial, perfecto. Yo no soy tecnoséptico ni muchísimo menos. Yo soy tecnorealista, buen rollero. Entonces vamos a complementarnos, vamos a llevarnos bien y quien quiera leer en formato digital, fenomenal. Pero hay que leer, chicas, hay que leer y sobre todo hay que leer aquí historias que nos puedan conectar con nuestra propia genealogía, ¿no? Y no hace falta ser más Azarug o menos Azarug para que te entusiasme que encontrarte con un relato que habla de la abuela Ifigenia, que podría ser tu abuela Concha, ¿no? Recogiendo las lapas en la playa de Arena Negra. Y eso está fenomenal. Yo te digo que desde Palique vamos a seguir trayendo gente porque, como dices, hay una cantera brutal. Por desgracia, nos vamos quedando sin tiempo, así que para Ah. cerrar, te digo que, bueno, esto lo solemos decir al final, pero estás invitadísimo para otro Palique porque de verdad que se nos han quedado un montón de cosas en el tintero. Pero para cerrar, queríamos preguntarte por qué nos espera en el futuro de Marcos dos Santos. ¿Vas a seguir escribiendo? ¿Veremos libros pronto? ¿Y podremos encontrarte por casualidad otra vez en las palabras del presidente? No, yo ya no estoy trabajando para el presidente, que quede claro ahí que igual LinkedIn genera un poco de confusión por las fechas y tal. Ojalá que sí, yo sigo escribiendo. Yo regresé de Argentina en octubre y me fui de allá con 2 manuscritos bajo el brazo, un poemario y una novela que ya veremos, porque las obras tienen su propio camino de corrección, de revisión, y luego a ver si hay interés editorial, tal vez me presente algún concurso, tal vez las guarde en la gaveta y no salgan para ninguna parte. En paralelo también estoy escribiendo algunos relatos inéditos
La revista literaria hispanoamericana Casa País me publicó algunos poemas inéditos hace un par de meses. Yo no paro. O sea, también les voy a decir una cosa. 2024 publiqué La Mujer Volcán y salí en la antología Te pondrán flores en el estómago. Déjenme respirar un poquito. Que esto, como los buenos álbumes pop, necesitan un barbecho. O sea, yo no voy a ir en plan Rihanna, que te sacaba dos discos al año 2011, 2014 y luego no te sacó nada. Yo preferiría ir como de a poco, ir generando contenido y por supuesto lo que pueden esperar es que dentro de mis locuras y experimentos, ahora estoy en una lógica más surrealista, siempre aparecerá ese lagarto canario, siempre aparecerá de refilón ese paisaje de basalto y cardones, sea consciente o subconscientemente. Y como ustedes son ambientólogos, biólogos, y este es un podcast que escucha mucha gente vinculado a la flora y a la fauna, quiero despedirme recomendando unas lecturitas que a lo mejor pueden conectar con gente que es más de ese ámbito, pero que puede encontrar un puente entre la mística de la pluma y el mundo de la ciencia. Yo les quiero recomendar eh, El Tercer Paraíso, de Cristian Alarcón, Premio Alfaguara 2022 de novela, que es una especie de ensayo autobiográfico, autoficción, y que lo mezcla con historia de la botánica, a raíz de una obsesión suya por plantar un jardín, y de repente se te va a Humboldt, y de repente se te va al origen de la taxonomía, y a todo lo que implica trabajar con las manos saliéndote del contexto urbano. En segundo lugar, quiero recomendarles Ironía Naturae, que es un poemario de una autora canaria, Nieves Delgado, que ganó el premio Pedro García Cabrera de Poesía en 2022. Y como su nombre indica o da pista, es un conjunto de versos en torno a flores en su propia nomenclatura en latín. Entonces se aprovecha de ese campo semántico botánico para explorar los grandes conflictos de la humanidad, como siempre hace la poesía. En último lugar, quizás este sea un poquito más conocido, Un verdor terrible, de Benjamín Labatut, escritor chileno, que digamos que está planteando, por simplificar el titular, el Oppenheimer de la literatura contemporánea, está planteando historias de científicos que en momentos determinados de su existencia, ante el reto del método científico y ante los descubrimientos que estaban a punto de traer a la humanidad, se plantearon grandísimos dilemas existenciales, porque en un momento determinado la locura y la sensación de casi estoy tocando lo que podría ser algo parecido a Dios puede traer muchas consecuencias, ¿no? Entonces esos dilemas muy interesantes con una letra exquisita. Y esas son mis 3 recomendaciones literarias conectadas con el mundo de la ciencia. Es que me parece fantástico, o sea, maravilloso. Yo de decir, bueno, he apuntado las 3, aunque es verdad que Un verdor terrible ya me lo leí justamente por recomendación de Víctor, que me dijo, léete este libro porque está muy guay, salen unos cuentos físicos y dije, wow. O sea, me flipó, es una locura y de verdad es muy, muy bueno. Me apunto El Tercer Paraíso, me apunto Ironía Naturae también. Y para los que no se lo hayan leído, pues también apunten Un verdor terrible. Dicho lo cual, Marcos, antes de pasar a las despedidas, antes de pasar al cierre del programa, los oyentes habituales sabrán que tenemos una mini sección de entrevistas a jóvenes investigadores que realizamos en el tercer Congreso Internacional de Jóvenes por la Investigación. Y como viene siendo ya una tónica habitual, pues esta mini entrevista, el campo del ámbito al que pertenece la entrevista no tiene nada que ver con el programa que estamos grabando hoy, porque hoy vamos a palicar con Candela Sirvent, es doctoranda en biología molecular en la Universidad de La Laguna. Y bueno, a Candela le mandamos un abrazo, fue una entrevista muy, muy chachi y esperamos que ustedes la disfruten. Así que cerramos entrevista y pasamos a un nuevo episodio de Palique Geek. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta pequeña sección de estas mini entrevistas de Palique Geek, entrevistas que se están grabando justamente en el tercer Congreso Internacional de Jóvenes por la Investigación, organizado por la Asociación Ginte, unos amigos que han decidido volver a invitarnos como prensa por segundo año consecutivo y estamos aquí aprovechando pues para sacar contenido en redes sociales y obviamente para hacer estas entrevistas y dar a conocer un poco a la juventud investigadora de Canarias y de todo el mundo, porque al final estamos en un evento de carácter internacional. Hoy tenemos a Candela Sirvent, ella es bióloga molecular en el Instituto de Enfermedades Tropicales aquí en la UL. Y bueno, Candela, lo primero, muchísimas gracias por pasarte a palicar con nosotros, por pasarte por aquí, por animarte.
Y ya como primera pregunta te queremos pues preguntar, ¿a qué te dedicas? ¿De qué va tu investigación? Bueno, hola, buenas. Muchas gracias a ustedes también por darme la oportunidad de visibilizar un poquito más el trabajo que hacemos. También me voy a hablar un poquito a lo mejor de lo que estudié y demás, por si no sé si será de interés para una persona en el futuro. Yo, bueno, me gradué de farmacia en el pasado año 2023 y pues a través de esta etapa final de lo que es la carrera, pues comencé con la labor de investigación, con el trabajo de final de grado, que pues lo enfocamos un poquito a lo que son los microARN, que son pues cositas de genética, que además recientemente justo en este año han recibido los descubridores el premio Nobel. Y lo que hacemos es en el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. En esta parte pues estamos intentando describir o caracterizar estos microARN que se encuentren pues desregulados o alterados en pacientes que tengan un COVID, que padezcan de COVID, que tengan infección por el virus SARS-CoV-2 y que pues presenten diferentes sintomatologías. Nosotros especialmente, por ejemplo, nos estamos centrando en aquellos pacientes que lo padecen de manera leve o asintomática, intentando pues un poco ver si dentro de esos factores genéticos que influyen, pues podemos tener algún factor protector, entre comillas, frente a la infección, que también pues justifique que estas personas no necesitan de ventilación mecánica o que incluso pues no te pongan en riesgo su vida. Que al final, bueno, es que a nosotros creo que es algo que lo que nos gusta presumir, que es como, oye, este descubrimiento se ha llevado este año el Nobel y es algo con lo que también se trabaja aquí. Entonces, creo que al Exacto. final es dar a conocer ese aspecto de la ciencia canaria, que creo que es bueno, lo hemos comentado muchas veces, el hecho de que nos vamos directamente fuera cuando aquí también hay investigación muy puntera. Sí, la verdad que además justo, bueno, se llevan varios años trabajando ya con este tipo de moléculas y sí es verdad que ahora es que han recibido el premio Nobel, o sea que ya en cierto modo nosotros ya estábamos trabajando antes con este nuevo descubrimiento. Entonces, pues también es un aspecto muy positivo. Ya que también se le da como más visibilidad pues, a toda nuestra investigación y demás. Al final, cuando pues, se le otorga un premio a estos científicos, pues también nos ayuda un poco a que nuestras investigaciones cojan más solidez, por decirlo así, y más impacto en la sociedad científica. Y bueno, para cambiar un poco de tercio, es verdad que cuando hablamos de investigación siempre nos vamos a la precariedad, siempre nos vamos a los aspectos más negativos, a lo dura que es la carrera investigadora, pero te queríamos preguntar, bueno, alguna anécdota positiva, algún momento divertido, algo que quieres destacar en ese sentido. Pues bueno, yo como lo que digo, soy aquí un huevito duro. En plan, acabo de salir del cascarón, por decirlo de alguna manera. Me licencié hace muy poco y a mí la verdad que me vino todo este interés pues porque, como dije, en la etapa final de la carrera, con el trabajo de final de grado, me metí en el laboratorio y me fascinó, en el sentido de que me gustaba mucho lo que era el trabajo allí, aparte de, por supuesto, que pues gracias a Dios tenemos muy buen ambiente, hay muy buenas personas trabajando ahí, muy buenos profesionales también. Entonces, en esa parte la verdad que fue una experiencia para mí que me ayudó mucho también a ver pues lo que quería hacer en un futuro y a lo que me quería dedicar. Entonces, pues digamos que la parte positiva que me ha llevado también a elaborar mi carrera investigadora ha sido pues el trabajo de final de grado, que también sea importante que al final yo creo que hagamos algo que nos guste y que nos llame la atención, porque al final si tenemos esa poca curiosidad, pues después en un futuro se puede explotar, y en mi caso, pues por ejemplo, tuve la suerte de que ahora pues se puede seguir explotando esa parte. Entonces, os animo a todos a que hagáis algo que os guste y os fascine de verdad, porque después pueden seguir saliendo caminos a otras nuevas oportunidades que son muy importantes. Y eso como aspecto positivo, pues la verdad que en esa parte la lección que tuve con el TFG, que me ayudó pues a ver otras salidas que tenía mi carrera, otras cosas que podrían aplicar mis conocimientos, y por supuesto también pues los compañeros que tenemos, que son maravillosos y que la verdad que a mí personalmente me han ayudado mucho en todo. Sí, al final es un poco el uso del TFG no como un trámite para sacarse la Exacto, carrera, sino un buen ejemplo de descubrir motivaciones y Tal cual, de seguir eso. adelante. Pues para cambiar un poco de aspecto,
nosotros estamos haciendo ahora preguntas encadenadas y la anterior investigadora que pasó por aquí pues dejó una pregunta que la verdad es que yo no sé qué contestar al respecto, pero es problema tuyo, así que A ver. son cositas. Ella te pregunta pues que si fueses una planta, ¿cuál sería? A ver, la verdad que botánica dentro de la carrera no ha sido de mi asignatura favorita, pero bueno, vamos a decir que yo creo que sería una palmera porque al final pues toda mi fuerza se va por la cabeza y que al final parezco como vamos, que voy así como loca para todos lados y con los pelos locos como los científicos, como quien dice. Así que yo creo que sería una palmera, sí. Intentando ser fuerte y robusta, pero por ahí siempre las hojas se van moviendo por arriba. Me parece una definición y una justificación maravillosa, o sea, muy, muy fan. Pues ahora es tu turno de dejarle una pregunta a la siguiente investigadora que voy a pasar por aquí y a ver. Pues voy a preguntar ya para cosas más... Bueno, claro, es que aquí hay muchas ramas, pero... a ver, pues sí, pues ya yo que voy ya por la rama de ciencias de la salud y demás. Si tuvieses que ser un tipo de molécula, ¿cuál sería? Vale, guay. Va a establecer un nuevo género de preguntas en este aspecto. Si fueras X, ¿qué sería? Pues, Candela, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por Muchas Palique, gracias por a ustedes. dejarnos robarte este tiempo. Y a los oyentes, bueno, ya saben que nos vemos en un próximo episodio de Palique Geek. Esperamos que hayan disfrutado de esta mini entrevista, de este formato que se quedará con nosotros hasta final de temporada. Y ya antes de pasar las despedidas, normalmente el invitado suele participar primero, pero voy a dar paso a mis compañeros y ya luego hacemos como una apuesta en común conjunta, Marco, si te parece bien. Así que, Víctor, como tú también me habías recomendado Humberto el Terrible, ¿quieres algo que comentar? Tío, voy a hacer un comentario tontísimo, pero por algún motivo llevo todo el rato entendiendo Humberto el Terrible. Y yo, ¿de qué están hablando estos pedazos de psicópatas? Hasta que caí, dijo Benjamín Labatut, y dije, un verdor terrible, claro, efectivamente. Y yo decía, coño, pues. Que encima cuando dijiste Marcos, bueno, todo el mundo lo conocerá, Humberto el Terrible. Y yo, wow, esto debe ser literatura clásica de la época de las uvas de la ira, Humberto el Terrible, ¿sabes? Algo así, ¿no? Y digo, pues estoy aquí un poco desubicadísimo. Pero no, esto ha sido un auténtico lujazo poder haberte tenido aquí, Marcos. La verdad es que encima, claro, tú lo decías como, oye, encantadísimo tal cuando te lo planteé, pero yo lo estoy hablando con Mario, que como comentaba antes es un amigo en común, y digo, es que no sé, es que me da apuro, porque claro, es que tú a lo mejor no lo ves, pero tú eres una figura súper importante en la literatura canaria, con todas las cosas que vas logrando y demás, y joder, para nosotros es un auténtico lujazo tenerte hoy aquí y que hayas accedido a esta entrevista y de tan buen grado y eso, vamos, que todas tus reflexiones y locuras e ideas de oye que tú decías que te ibas de Trump y no sé qué, nosotros encantadísimos de haberlas dejado aquí registradas, aunque no sean 25 horas de entrevistas a Carla Antonelli. Muchas gracias a ustedes, el lujo para mí. Y Adri, ¿algo más que comentar al respecto? No, yo simplemente agradecer el rato que nos ha dejado, el pequeño ajuste de horarios que siempre cuesta cuadrar un poco. Pero nada, como siempre, gracias por haberte pasado, por habernos regalado este ratito. Y como siempre, agradecer también a las personas que nos están escuchando y eso, que hagan caso a las recomendaciones y que hay que apoyar más a los autores canarios. Pues Marcos, por nuestra parte ha sido un auténtico placer. Ya siempre lo decimos, ya lo hemos dicho, pero de verdad, o sea, es que si siempre lo decimos es porque todos los invitados nos dan unos momentos excepcionales y unos momentos súper agradables. Juramos, bueno, tú has visto las preguntas, o sea, tú sabes que se han quedado un montón de preguntas en el tintero que no hemos tocado, o sea, que estás invitadísimo, ya no solo por la calidad del programa que ha sido una locura y que de verdad te lo agradecemos muchísimo, sino porque todavía quedan muchas cosas que contestar y que responder. Esperamos que lo hayas disfrutado y que paliques tu casa y que estás bienvenido, bueno, eres bienvenido a venir, no sé si eso está bien dicho, creo que sí, cuando quieras, o sea, ha sido un auténtico placer. Placer el mío, chicos, de verdad. Un gustazo de palicazo.
He sido muy pesado para charlatán, pero bueno, ya me cortarán en postproducción. Y nada, me despido con un mensaje. Viva Canarias, ilustrada, ilustre y llena de derechos humanos y paisajes protegidos. Un beso. Pedazo de despedida, pedazo cierre, porque de verdad es que no, es que ha sido una locura de episodio, o sea, que adelante. Y o sea, corto ha quedado, o sea, que podíamos estar aquí hablando muchísimo más. Pero bueno, ya será para otra ocasión. Dicho lo cual, pues nos cerramos ya este episodio, una semana más, contando la ciencia, la cultura de Canarias. Y por supuesto, agradecer a los oyentes de siempre que se han quedado aquí, que nos acompañan desde el principio y que nos acompañan semana a semana, lo cual nos parece una locura y un auténtico placer. Para mí que no sería lo mismo sin todos ustedes. Y a los que se incorporan hoy por el invitado, pues invitarles, precisamente, nunca mejor dicho, a quedarse, a permanecer con nosotros y a seguir descubriendo esas personalidades de la ciencia y la cultura del archipiélago que dan tanto de qué hablar y en ámbitos tan distintos como la biología, la física, la literatura, la historia del arte, de todo. Hemos tenido absolutamente de todo. Tienen muchos episodios que escuchar, tienen muchas personalidades que descubrir. Nosotros, mientras tanto, cerramos ya. Nos vemos en 7 días, el próximo lunes, a eso de las 6 de la tarde. Nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y Apple Podcast y seguirnos en redes sociales como Twitter o Instagram como @petdivulgativo. Esperamos que tengan una magnífica semana. Recuerden que una aventura es más divertida si escuchan Palique. Y ahora sí, adiós.